Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión este día. Que este día sea bendecido para ti, de paz, de gozo, de aliento. El día de hoy quiero que te sientes tranquilo. No es de esos días donde tú puedes ir manejando y escuchando algo o en una moto, no. Hoy es el día donde este contenido va a bendecir tu alma y tienes que hacer una pausa para poder escuchar lo que Dios va a hablar a través de lo que se va a ministrar aquí. No estoy solo, estoy acompañado de una mujer de Dios que el Señor está levantando en este tiempo, que más que todo lo que vamos a escuchar de ella, lo que ha logrado ahora, sé que desde el inicio de su historia hasta el final, hay cosas que a ti te van a ministrar. Comparte esto con una mujer, comparte esto con un hombre, comparte esto con un joven, que yo sé que va a ser de bendición para tu familia y para tu casa. Recuerda suscribirte, recuerda compartir el contenido, pero sobre todo, si no le sirves al Señor, hoy es el día para que te acerques a Dios a través de este testimonio y esta palabra. Nada, vamos a saludar a la audiencia en este tiempo. Dios bendiga mucho, Dios bendiga tu vida. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios bendiga a todo el que está o va a ver este video. Feliz de estar aquí, emocionada Amén. de estar aquí, porque sé que el Señor puede darme palabras para edificación. Amén, poderoso. Prepara tu espíritu. Amén. El día de hoy sé que va a ser de bendición. Vuelvo y reitero, es bueno que te sientes tranquilo, busca el jugo que más te guste y si hay agua solamente con eso. Cafecito. Prepara tu espíritu porque sé que te va a bendecir esto. Y específicamente hay mujeres que tenían detención en su vida, que estaban como en pausa, que al escuchar esto sé que van a volver a activarse. Amén, amén. Amén. Y me gusta iniciar con una pregunta, que tengo 3 años haciendo esta pregunta, no la cambio, porque en la vida de cada quien Dios obra de forma diferente y el inicio de la vida de cada quien es de manera diferente. ¿Cómo fue la infancia de Keila Lora? Mi infancia, bueno, se puede decir que normal, ¿verdad? Una infancia normal, tenía hermanos, mamá, mi padrastro, porque realmente fue mi padrastro quien me crió. Al principio yo no sabía que era mi padrastro, pensaba que era mi papá, pero luego como a los 11, 12 años me di cuenta que no era mi papá, que era mi padrastro, pero sí fue un buen hombre, me respetó, me cuidó, o sea que le agradezco al Señor porque ahora tengo 2 papás en vez de uno. Uh-huh. Qué bueno. Fue bonito, tuvo su tiempo bonito, pero tuvo su tiempo también de cosas no tan bonitas. Ok. Esto yo lo hablé ya en una entrevista por primera vez que me hicieron hace unos meses. Y bueno, la parte que no es tan bonita es que a los 7 años de edad, una persona que visitaba mi casa, la casa de mis padres, amigo, ¿verdad? Porque esto es lo que pasa, que son amigos, la mayoría de las personas que cometen esto. Empezó a seducirme, yo una niña de 7 años apenas, sí, empezó a seducirme con palabras. Wow. Y esa persona abusó de mí. Wow. Abusó de mí, comenzó a abusar de mí. Entonces digo que por eso no fue tan lindo, porque tú sabes que cuando un niño se le viola la inocencia, sí. Porque se le viola la inocencia, no es igual ya. Comienza a tener ciertas, vamos a decirle, su conducta no es la misma. Los efectos del trauma. Emocionalmente, cuando adulto tampoco es la misma persona. Y esto es algo que a veces no lo sabemos, pero que la conducta de una persona, si es una mala conducta, una conducta no buena, viene por situaciones que pasó en su niñez, como estas, como por ejemplo la violación. Muy fuerte. Entonces, luego de esta etapa en tu vida en la que vives esto, una pregunta, ¿tú ibas a la iglesia, no conocías de Dios todavía cuando esto? Realmente no, pero hubo un proceso en mi familia en el que nosotros tuvimos que ser desalojados para otro lugar. Okay. Y en ese lugar fue donde Dios comenzó, ¿verdad?, a llamarme atención, aunque yo sí iba a la iglesia cuando pequeña, pero no tenía mucho conocimiento. Recuerdo que iba, pero no, imagínate, 7 años hacia abajo.
Pero Wow. ya cuando nos mudamos a este lugar, que fue cuando yo tenía creo que 8 o 9 años, ahí comenzaron primero los testigos de Jehová a darme estudios. Yo iba a la iglesia católica, también luego me inscribieron en un colegio adventista, o sea que yo tenía una mezcla, pero yo sí tenía como ese anhelo de conocer al Señor y yo sentía que yo amaba al Señor Jesús. Porque todas las cosas de Él como que me alaban, pero en mi familia no había ni una sola persona cristiana, yo no sé, o sea, Dios puso eso en mí y yo entiendo que el Señor me escogió a mí para romper patrones y ha sido muy fuerte realmente, porque como te digo, en mi familia no había ninguna persona cristiana. Sí. Y yo tenía ese amor por el Señor desde pequeña. Así Bueno. es. Entonces, pero antes de que pasemos sí, a la pregunta que tú me quieres hacer, quiero para no dejar eso ahí, quiero aconsejar a las madres, esta es mi cámara, ¿verdad? Sí. Quiero aconsejar a las madres, sobre todo, que somos las que más atendemos a los niños, a los padres también. Yo sé que nosotras, sobre todo las dominicanas, sentimos mucha confianza de la gente y creemos que en verdad la gente son como se muestran y no todo el tiempo es así. Entonces tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, tanto hembras como varones. Porque una persona que va a tu casa, pero incluso un primo, un tío, el padrastro, hasta el papá, que ustedes lo saben, puede violar a tu niña o a tu niño. Entonces es necesario estar pendiente, porque lo que una violación produce en un niño es algo demasiado fuerte, a nivel almático, a nivel emocional. O sea, tú no te imaginas con lo que yo he lidiado en toda mi vida y lo que yo he trabajado para poder, tú sabes, avanzar. Entonces, hay comportamientos que no entendemos en los niños, que viene por esto. Es algo muy fuerte. Es algo muy, muy fuerte, que como te digo, el niño en sí quizá no lo entiende en el momento, pero ya cuando adulto su conducta es por esas situaciones que ha pasado, ¿tú me entiendes? Sí, una marca tiene. Es una marca muy, muy fea. De hecho, la pregunta que te iba a hacer era, ¿qué influencia? Porque me llamó la atención que tocamos este tema, no lo iba a dejar pasar porque ahora mismo hay personas que quizás sus hijos estén pasando por abuso, o ellos pasaron por abuso y no han podido superarlo. Y no lo han hablado. Y no lo han hablado. Eso te iba a preguntar, la etapa de tu vida, ¿guardaste silencio? ¿Eso lo supieron de una vez? O... Yo guardé silencio por 39 años. Wow, fue Dios en este mío. año, yo tengo 39, en este año fue que yo hablé. Wow. O sea, y todo ese tiempo yo estuve con eso ahí, habían cosas en mí que o sea, yo no sabía que era por esto, ¿tú me entiendes? Y una de las áreas que afecta a la persona es el área sexual, o sea, sí. El niño antes de tiempo quiere hacer cosas que no debería. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Por eso tú ves muchos niños despiertos. Es por eso que tú ves que cuando los niños ven pornografía, ven cosas en la televisión, en el teléfono que no deben ver, así mismo tú ves su conducta. Y tú dices, ¿por qué ese niño sabe tanto? ¿Por qué ese niño esto? Es por eso es que hay jovencitas que desde los 12 años quieren tener sexo, porque es que se le despertó eso, ¿entiendes? Y pasó algo que la familia no sabe también. Que no sabe. Porque está en silencio. Otra pregunta, porque sé que hay mujeres que ya desde que tocaste esta tecla, se sentaron con el agua tranquila y dijeron, yo tengo que escuchar porque yo o viví esto, o estoy preocupado por una hija mía que está como actuando diferente, o en el caso de varones también, ¿qué pasa? La pregunta es, la parte de la atención, o sea, que te llame la atención el sexo opuesto, después de esta condición, me refiero ya cuando tú quieras hacer un matrimonio, cuando quieras dar ese paso de tener familia, ¿cómo es esto? Y más cuando se guarda un silencio. Yo pienso que puede afectar, yo pienso que el niño o la persona puede pensar que le gusta el sexo, el mismo sexo, por la razón de que fue abusada por una persona, si es abusada por una persona del sexo contrario. Puede pensar que todos los hombres son violadores, tú sabes, que no está segura con un hombre, pero incluso espiritualmente puede tener, porque tú sabes que hay espíritus que poseen a las personas. Exacto. Y no puedo, yo no sé mucho del tema, no me voy a entrar ahí porque eso no es como mi... Tú sabes, pero sí sé que influye. Claro. Influye espiritualmente. Entonces, afecta, mira, eso afecta, porque incluso en los estudios puede afectar a los niños. Entonces es necesario que tengamos esto pendiente y que estemos pendientes a nuestros hijos. Los hijos. Eso de dejar a los niños en la casa de no sé quién, de que una amiga, o sea, no te voy a decir que no lo deje porque se nos presentan situaciones,
en la que nosotros tenemos que dejar a los niños porque tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, pero que tú tengas en cuenta que donde vas a dejar a tu niño, si es posible, no hayan hombres, o por lo menos en la hora que tú vas a trabajar, que sean personas serias, una mujer seria, que con gente que ha mostrado, ¿verdad? Seriedad. Claro. Y aún así, porque tú sabes que aún así hay gente que se muestra de una forma y son de otra. Exacto. Entonces, muy fuerte. es cuestión de ponerlo también en las manos de Dios, pero no descuidarse. Algo interesante, se mudan, son desalojados cuando tenías como los 8 o 9 años, cambian de lugar. Dijiste que como que hubo un acercamiento al Señor. ¿Encontraste una iglesia por allí, aparte de las que había ido, que te sentías bien o alguien te predicó? ¿Qué pasó en ese Yo llegué a ir a la iglesia de los Testigos de Jehová, como te dijo. Uh-huh. Llegué a ir a la católica, llegué a ir a la adventista. Yo tomaba la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene poder. Claro. Es espíritu. Uh-huh. Entonces entra en tu corazón. Y yo tomaba todas esas palabras, entraban a mi corazón y yo aprendí a conocer al Señor y tenía ese deseo como de conocer más y de amarlo más. Pero tú sabes que cuando uno es adolescente, ya va entrando en otra cosa, y más con los problemas que yo vengo. Entré en noviazgo y qué sé yo, y como que me olvidé del Señor. Hasta la edad de mis 26 años, que fue cuando yo acepté al Señor. Yo incluso antes de eso lo había aceptado, pero no duré nada, yo no lo conocí. Fue como cuestión de religión. Sí, yo entiendo. Pero a los 26 años fue cuando yo acepté realmente en mi corazón a Cristo. Y de ahí en adelante, tú sabes, he tenido, ya van como 13 años más o menos. Creo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Años. 13 años. En ese transcurso de tiempo yo duré unos años también que yo digo que me medio descarrié, porque no estaba congregándome, yo tenía como un poco de rencor a la iglesia por cosas que había pasado. Wow. Y que yo no entendía, pero que ahora con la madurez entiendo que son cosas que pasan en la iglesia, porque señores, la iglesia está llena de ¿qué? De humanos. Y ya yo entendí que la iglesia es tipo clínica, tipo hospital, que hay personas de todo tipo, que incluso los pastores pueden fallar muchísimo. Pero claro. Entonces, tú sabes, ya tengo la madurez, pero realmente tengo 13 años que acepté al Señor y fue desde mis 26 años. Esa es una historia también, porque el día o la noche que yo acepté al Señor, yo sentía que me moría. Yo bebía mucho, yo tenía una depresión muy profunda. Wow. Yo salía a la discoteca, estaba metida en discoteca, estaba en una relación con un hombre que no era buena porque no era mi marido, sino que era el marido de otra. Uy. Y yo por muchos años estaba con este hombre. O sea, era una desorganización que tenía cuando vine al Señor. Y yo... Todo esto, esa noche yo recuerdo que yo sentía que algo andaba detrás de mí. Era espiritual, yo lo podía sentir. ¿Tú percibías algo que no era normal? Era algo que me estaba oprimiendo. De hecho, yo no podía ni respirar bien. Uy. Y yo sentía que me iba a morir. Yo recuerdo que yo dije, bueno, yo le dije a unas vecinas y a una de ellas que es cristiana también, que me la gané para el Señor. Yo le decía, si yo me muero, yo no voy al infierno. Mal, yo estaba mal y yo decía así mientras cruzábamos a la clínica, una clínica allá en San Pedro. Yo le decía, si yo me muero, yo no voy a ir al infierno porque yo conozco al Señor Jesucristo, yo he escuchado de un Señor Jesucristo que salva. Entonces yo desde ahora lo acepto, o sea, yo hice mi confesión de fe yo misma. Ay, Dios mío. No. Pero yo no me conformé, porque cuando me llevaron a la clínica me pusieron una inyección para, tú sabes, como para relajarme. Y yo salí en la noche, en la madrugada de mi casa y fui donde una amiga que me había predicado, ella me predicaba. Le toqué la puerta a la 1 de la mañana y le dije, mira, yo vine para que tú ores por mí, que yo quiero aceptar a Jesús. Y ella dijo, ¿de verdad? Yo sí. Ella fue a buscar todo lo que hacía falta. Así es. Yo hago mi confusión, busco también al evangelista. Sí, ella estaba muy alegre, oró por mí, yo acepté al Señor. Pero yo no me sentía conforme. Cuando yo venía de allá para acá, había una iglesia que quedaba al lado del apartamento donde yo vivía en ese entonces y estaban orando ahí. Y yo entré a la iglesia, a la 1:00 de la mañana había gente. Yo le dije, miren, yo vine a aceptar al Señor. Dios mío. Yo vine a aceptar a Cristo como mi Salvador y yo me quiero convertir. Pero yo, ay Dios mío. Ellos me dijeron, ¿de verdad tú quieres eso? Sí, oraron por mí. Yo realmente le dije, Señor, si tú me sanas,
si tú me quitas todo esto, Wow. yo te voy a servir. Pero nosotros muchas veces decimos eso y se nos olvida después. Sí. Cuando yo sentí que todo eso se me quitó, porque se me quitó, Dios cumplió. O sea, So, Dios de dijo una vez. sí. De Dios verdad, dijo sí. Vamos a hacerlo, vamos a sanarte. Ya yo me estaba sintiendo cómoda en mi casa. Ya yo no quería ir a la iglesia. Hubo 2 hermanas que fueron a mi casa durante todas esas primeras semanas. Y yo decía, yo no puedo ir porque yo tengo que fregar, yo tengo que limpiar, yo tengo que esto, que lo otro. O sea, excusas. Gracias a Dios que no te encontraste Que con... el mismo enemigo como que la pone en la cabeza de uno. Mira, pero te salvaste porque no te encontraste conmigo y con mi esposa. Nosotros cuando íbamos a predicar a la gente a la casa, hubo una mujer que nos Se dijo... mudan. Una mujer que nos dijo que no puedo ir porque ella siempre tenía que fregar ese oficio. Un día llegamos más temprano. Tú vas para el culto y porque vamos a fregar. Nosotros fregamos, trapeamos. Y Ellas nos la hicieron llevamos. eso, ellas hicieron eso. ¿Y Y yo cómo? les agradezco hoy en día. Una de ellas se llama Mironelis y la otra se llama Jamie. Yo le agradezco hoy en día, de verdad. Las honro Ujú. porque ellas dijeron, ok, te vamos a ayudar a fregar, te vamos a ayudar a limpiar. Eso para que no te quede. Y me Que Dios llevaron a la bendiga a esas iglesia. mujeres. Me llevaron a la iglesia. Pues, ¿sabes qué? Ujú. Le cogí el gustico a la iglesia. Yo no quería salir de la iglesia. Wow. O sea, yo quería mudarme en la iglesia. Yo hacía todos los silicios, toda la vigilia, todos los cultos. Yo iba a la iglesia. Y yo solo quería iglesia. Y yo solo quería orar. Y yo solo quería leer la Biblia. Pero tú sabes que la vida de nosotros, es necesario pasar por esto. Pero en la vida de nosotros debemos tener un equilibrio. Y yo comencé a orar y yo oraba por 2 y 3 horas. Una joven, yo le encontré el gustico y yo hablaba con Jesús todo el día, fregando, yo hablaba con Jesús y haciendo esto, yo hablaba con Jesús. Y todo era Cristo y todo era Jesús. Yo estaba, mira, pues a los 6 meses de yo ser cristiana, el Señor me permitió pasar por un proceso muy fuerte. Uy. Yo estaba orando y yo escuché una voz. Yo no sé si era para distracción, pero yo sí sé que Dios lo permitió. No quizá que Dios dijo, háganle esto a Keila, pero a lo mejor como a Job, Satanás fue allá y dijo, vamos a ver si es verdad que ella va a seguir. Y escuché esa voz que me hablaba. Yo como no conocía, yo pensaba que era Dios. Y yo empecé a hablar con la voz y me distraje, no seguí orando. Wow. Es necesario saber cómo es la voz de Dios, cómo Dios te puede hablar. Dios te habla a través de la Biblia. Esa es la palabra más segura. Dios te puede hablar también audiblemente, ¿por qué no? Pero yo no creo que Dios hable todo el tiempo. Porque en la misma Biblia, tú te das cuenta de que Dios ni siquiera a los profetas le hablaba todo el tiempo. Entonces sí, Dios te habla a tu corazón y tenemos ahora el Espíritu Santo que nos dirige. No es que quizás nos habla directamente, pero nos dirige. Nos dirige, nos guía. Y si tú se lo pides, Él te dirige. Pero audiblemente, Satanás es muy astuto, que el Señor lo reprenda. Pero aparte de eso, yo pienso, pues yo tenía una condición de la tiroides, pasé primero por hipertiroidismo y luego por hipotiroidismo, que es lo que tengo ahora. Es necesario que nosotros los cristianos, porque somos seres integrales, conozcamos las diferentes áreas de nuestra vida, la salud, la biología. ¿Tú me entiendes? Porque yo no te sé decir si Satanás fue el que me hablaba, o si fue algo químico en mi cerebro, porque a mí me acababan de dar, escucha esto, a mí me acababan de dar yodo radioactivo. Esa es una sustancia que ni siquiera es legal. Dios y aquí en República Dominicana a mí me la dieron. No es legal en líquido, es legal en pastillas en Estados Unidos. Pero yo me la quise tomar porque yo quería salir de eso. Yo tenía hipertiroidismo, yo estaba delgadísima, había perdido todo el cabello, tenía unos síntomas que las personas que tienen hipertiroidismo saben los síntomas. Esto te saca los ojos para afuera, te sale una bola aquí. Yo estaba desesperada. Wow. Y yo me tomé el yodo radioactivo. Yo digo, ¿verdad? Porque no sé exactamente si el yodo tuvo algo que ver con que yo empezara a escuchar estas voces, o si fue que yo me descuidé de la alimentación porque yo quería ayunar muchísimo, que eso es otra cosa. Una mezcla de sazones ahí. Y por eso es que te digo que es necesario que nosotros, mira, conozcamos, tal vez no vamos a conocer en todas las áreas, pero es necesario que nosotros también prosperemos en diversas áreas. Claro. Conozcamos el cuerpo humano, cómo funciona. Tú no te puedes meter a un ayuno de 50 días, de 80 días, sin tú saber si tú tienes alguna enfermedad, alguna condición, o si tu cuerpo lo resiste.
Tú no puedes solamente dedicarte a orar cuando tú tienes hijos. Tú no puedes solamente dedicarte a leer la Biblia, y sí es necesario que tú leas mucho la Biblia, porque ahí es que tú vas a conocer al Señor. Pero necesitamos tener un equilibrio. Claro. Mira, cuando a mí me llevaron así, porque me llegaron a llevar a psicología y a psiquiatría, me llegaron a decir que era un tipo de esquizofrenia el escuchar las voces. Yo no te sé decir si era verdad o si no era verdad, pero lo que yo sí te sé decir es que Satanás, él quizá no es el que te produce la enfermedad, pero se aprovecha de esta condición. Muy fuerte. Y yo sentía confusión. Mira, fue algo muy, muy fuerte para mí pasar por esto, porque el escuchar esas voces me llevó a mí a tener depresión. Yo no le digo a la gente que no vaya a psicólogos, porque los psicólogos ayudan. Son una herramienta de Dios. Mira, dice la Biblia que tú tienes que dar honra. En una parte dice que honre al César lo que es de César. Dios honra a los que le honran también. Dios honra a una persona que dedica 4 años para estudiar. La ciencia es de Dios. La ciencia la creó Dios. Claro. Y no queremos a veces ir al psicólogo. Cuando el psicólogo te puede ayudar. Sí, atacamos a veces a profesión. Obviamente. Pero eso es muy importante. Nosotros aquí tenemos incluso, hay alguien que trabaja terapia con una altura, Marlene, que ella es del equipo de Excelencia Cristiana. ¿Y si tú eres cristiana? Y esa mujer ha ayudado gente. Esa mujer, Dios le ha dado un don, aparte de que es profesional, que una conversación de 10 minutos con ella, tú sientes que ella empieza a reestructurar cosas emocionales que tienen que ver con el pasado, con lo que tú has vivido. Y sales, es algo poderoso. O sea, yo he compartido con ella. Ella tiene el don. Ella tiene el don. Entonces, yo le sugiero a cada persona que está viendo este video que, claro, con orientación, busque una persona que pueda ayudarla. Si tiene un caso en el que usted entiende que necesita ayuda, porque es que se ha atacado a la parte psicológica de una manera, y la gente no se imagina que hay personas que hoy en día están de pie porque lo que Dios utilizó fue un psicólogo. Gente que no van a escuchar la voz de un evangelista, no van a escuchar una prédica porque ya están cansados quizás de escuchar una prédica. Dios sana como Él quiera. Gente que, yo lo digo por experiencia propia, hubo una temporada de mi vida que yo conocía a muchos profetas, mucha gente más. A mí mismo Dios me usó para dar palabras que se cumplían al otro día. Pero yo necesitaba una ayuda en un área de mi vida que no podía venir de alguien del altar. Entonces Dios utilizó a esa mujer con una sabiduría y dije, wow. Entonces, soluciones que no vas a encontrar en el ministro del altar, porque el psicólogo es un tipo de ministro. Exacto. Claro. Sí. Incluso lo que trabaja es en el alma y en la conciencia de la persona. Pero yo te voy a poner un ejemplo. El profesor de lengua española te enseña gramática. Claro. Y te enseña gramática, te enseña incluso a interpretar, te enseña a leer, te ayuda con el léxico también. Para tú leer la Biblia y entenderla, tú tienes que pasar primero por el profesor de lengua española, que dicho sea de paso, esa es mi primera profesión. Ok. Entonces, esa es una persona que Dios está usando. Santo. ¿Tú estás entendiendo? Si es una persona que Dios está usando. Si el profesor no te hubiese enseñado a leer, ¿cómo tú vas a leer la Biblia? Eso está muy Todos fuerte. somos necesarios. Claro. Y la gente no quiere entender eso. Eso es como alguna gente que quiere que personas profesionales se dediquen a predicar. Pero ¿y entonces? ¿Nada más van a haber profesionales inconversos? No. Hubo un pastor que tuvo una experiencia porque él decía, este altar no lo va a tocar gente inmunda, no lo va a tocar gente pecaminosa, este altar está santificado. Porque había una presencia de Dios y él decía que eso era porque el altar estaba santificado. Entonces el hijo de él le dijo, papá, pero acuérdate que el que hizo este asunto era un inconverso borrachón. Un maestro. Sí, un maestro, pero era un duro en su área. El maestro constructor fue el que tocó, el que hizo. Entonces, a veces nosotros descalificamos algo que el mismo Dios quiere, la profesión. Pero ¿quién dio los dones? Es Dios. ¿A quién? ¿A los cristianos? No. Dice, dio dones a los hombres. A los hombres. O sea, no me está hablando de cristianos. Eso no está hablando, no, es que y Jeremías no sabía su asignación cuando ya el Señor lo había sellado antes de nacer. Antes de nacer. O sea, que todas las personas tienen un sello, tienen una marca. De hecho, yo creo que hay cosas que pasamos a veces en nuestra vida que son parte de una persecución a esa marca que Dios ha puesto en la vida de nosotros. Algo muy importante, y es que dices que aceptaste al Señor, pasas por este proceso, tiene ese tiempo en que viene una prueba a tu vida
no sabes si es la voz de Dios, si es la voz del enemigo, si es un alucinógeno, qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Cómo sales de este proceso? Mira, antes de eso, quiero aclararte, que llegó a mi mente, que una vez a mí me dijeron que yo tenía una arteria tapada. Y yo dije, por fe, yo voy a botar los medicamentos. Y Dios me sanó. Pues yo tenía una fe al principio de ser cristiana. Dios mío. No es que no tenga fe, yo tengo fe. Sí, sí. Pero luego yo me di cuenta, porque Dios me permitió pasar por tener esta enfermedad del hipotiroidismo, me di cuenta de que Dios te puede sanar, pero en otras ocasiones Él puede usar el medicamento, puede usar el doctor, puede usar el psicólogo. Entonces yo tuve que tomarme el medicamento, luego de que me dieron el yodo, yo tuve que tomarme el medicamento para poder equilibrar, porque esa hormona, a eso se le llama, es la tiroide, la glándula tiroidea, estaba quemada, no estaba funcionando. Hay una pastilla que yo me tomo que es para que eso funcione, porque yo no la tengo. Yo tengo un pedacito nada más de la tiroides. Y si tú buscas qué es la tiroides, eso tiene que ver con todo el cuerpo. Wow. Que yo te quiero decir que Dios te puede sanar a través de alguien, a través de ti mismo si tú tienes fe, o a través de los médicos. También. Entonces, en ese tiempo yo fui a psiquiatría, también me indicaron medicamentos, pero yo era, mira, con eso de los medicamentos, yo decía no. Y mi mamá en ese tiempo, yo digo que tuvo fe también, ella dijo, no te voy a dar esos medicamentos porque yo te veo tonta. Ahora bien, yo no le digo a nadie que no se lo tome, porque a veces es necesario. Oye, ¿por qué? Dios te puede sacar de la depresión. Pero si en tu depresión profunda que tú tuviste, tú, ¿cómo te explico? Maltrataste tus órganos. Wow. Porque si tú te pones en depresión y piensas, tu cerebro se puede maltratar. Le afecta, claro. Es necesario que tú te tomes unos medicamentos para tú volver a balancear eso. Entonces yo no le digo a nadie, no tomes medicamentos, no te lo tomes, no, usted tiene que ir al médico. Claro. Ahora bien, Dios te puede ayudar muchísimo más, porque eso está comprobado. Dios primero e ir a un doctor. ¿Tú me entiendes? Entonces, para responderte la pregunta que me dice que cómo pasé el proceso, realmente eso duró como 2 años. Fue fuerte para mí porque yo me desesperaba al escuchar las voces. Yo decía, yo no entiendo, si yo le sirvo a Dios, si yo me convertí, Señor, si yo dejé todo por ti, ¿cómo es posible que haya venido a mí esto? ¿Cómo tú permitiste esto? Yo discutía con Dios, yo peleaba con Dios, yo le decía a Dios todo como una persona, pues yo oro así. Y yo le decía a él, óyeme, es que no entiendo. Y tú me entiendes, yo me sentía frustrada. Porque yo me convertí, se supone que, porque es otra cosa que le decimos a la gente a veces, si tú viniste a Cristo, todo va a ser ya bien. Eso no es así, usted va a tener todo. Dice la palabra que en el mundo tendremos aflicciones. Parte de las aflicciones son las enfermedades. Sí, nosotros estamos delante de las otras gente. ¿Por qué? Porque si tú le sirves al Señor, el Señor va a traer sanidad a tu vida. Pero también si tú cuidas tu cuerpo, es otra cosa. El Señor te dice que cuide tu cuerpo. Sí. Y a veces no lo cuidamos. No lo cuidamos. Entonces queremos decirle a Dios, pero es que tú dices que tú sanas, pero es que tú te estás comiendo la harina, el azúcar y la grasa. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios, ¿me entiendes? Bueno, ¿cómo me sané? Yo seguí orando, yo seguí leyendo la Biblia. Yo recuerdo que una señora, y me parece que ella era católica, me decía, lee los Salmo 88, el Salmo 86, el Salmo qué sé yo qué. Y yo me llevaba de lo que me decían. Luego yo entendí que Dios me pasó por el proceso para también llevarme como algo más suave, porque yo te digo que yo era solamente orar, pero a mí me sanó el Señor, me sanó el estudiar, el leer, el buscar el conocimiento. Yo empecé a leer mucho, yo empecé a escuchar conferencias, igualmente prédica, a tener un equilibrio en mi vida. Aparte de eso, recuerdo que en mi tiempo de depresión, llegó una pastora que a lo mejor tú la conoces, ella se llama Dominga Hoch, es de San Pedro de Macorís, ella es merenguera, ella canta merengue. Me suena. Ella llegó a mi casa con un grupo de jóvenes y ella me dijo, vamos a orar por ti por 7 días. Y ellos oraron por mí. Pero una de esas jóvenes me dio una palabra, que esa palabra produjo en mí como esa motivación, que mira, mucha gente me había dicho, levántate, peínate, qué sé yo, pero ella como una autoridad me dijo, levántate, peínate, báñate, organiza tu casa, porque Satanás te quiere ver ahí. Y yo no sé qué fue lo que produjo en mí esa palabra. Lo que yo te sé decir es que yo me paré ese día, y desde ese día en adelante, yo me bañaba, me vestía y iba a la iglesia.
comencé a ir a la iglesia y de ahí en adelante vino mi cambio. Yo digo que a mí me pasó como a las águilas. Cuando tú sabes que llega un tiempo en el que las águilas se quitan el plumaje. Entran a la cueva y pero a mí Dios me quitó el plumaje, a mí Dios me quitó hasta el cabello, yo tenía el cabello en la cintura y hasta eso se me fue. Wow. Yo me quedé flaca, yo me quedé todo. Y comenzó, si yo tuviera una foto, me encantaría, a veces yo la pongo en mis redes sociales, una foto después que yo salí de la depresión, cómo mi cabello me volvió otra vez, cómo Dios me devolvió todo y el doble. El doble. Porque yo ni siquiera estudiaba. Yo había dejado mis estudios de secundaria, joven, como los muchos jóvenes aquí en República Dominicana, que dejan los estudios, se casan, se van por la ventana, como dicen, y dejan los estudios y ya no piensan en más nada. Y el Señor puso el fuego en mi corazón de estudiar otra vez, porque yo desde pequeña, yo era la mejor en la escuela. Óyeme, y yo empecé a estudiar ya siendo una mujer con hijos. Yo recuerdo que entré a Prepara, hice 2 años, 2 cursos en un año, luego hice los 2 cursos más. Yo estaba enferma, porque se me veía todavía enferma, mi proceso duró mucho. Wow. Y la gente me miraba así. Mis primeros 2 años yo iba a borracha a la secundaria. Dios mío. Y los segundos mi primer año de mis primeros 2 cursos, y mi segundo año de mis otros 2 cursos, que eran tercero y cuarto ya, entonces yo era cristiana, pero iba enferma. Wow. Porque a mí me dieron duro. Dios mío. Pero yo lo terminé. Luego de yo terminar eso, Dios me metió a mí a leer la Biblia por 2 años. Yo no encontraba trabajo, nada. Pero ¿qué trabajo yo voy a encontrar si yo no me había preparado? No. Si tú no te preparas y tú le estás pidiendo a Dios un empleo, ¿tú crees que Dios te va a dar un buen empleo? Porque nosotros tenemos una fe demasiado grande. Hay un ejemplo que yo lo utilizo con los muchachos. Un ejemplo, te llamaron ahora porque hay gente que dice, no, búscate una gente que sepa llevar currículo a los mejores lugares. Ok, sí. Y él te llevó un currículo allá a la mejor constructora y te llaman. Lo estamos llamando para ofrecerle un sueldo de 200,000 pesos dominicanos con un vehículo asignado y trabajando en las mejores obras. Solo necesitamos un requisito. Sí, yo estoy disponible. ¿Cuál es el requisito? Que usted es ingeniero. ¿Usted es ingeniero? No. Si no está preparado, no puede. Entonces, la preparación es la puerta. La preparación es importante. Es una llave. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ahí yo comencé a hacer cursos. No fui a la universidad de una vez. Me puse a leer la Biblia por esos 2 años. Yo me quejaba delante del Señor y decía, no trabajo, no esto, no lo otro, no tengo nada, tú me has prometido cosas, porque también eso es otra cosa. Claro. Y es importante. Tú sabes que a veces dan palabras proféticas a personas que no tienen nada de conocimiento, como fue mi caso. A mí me dieron palabras proféticas de bendición y yo no sabía nada. Para mí eso iba a caer del cielo. Porque yo no sabía nada, yo no tenía conocimiento de nada. ¿Sabe la gente frustrada? ¿Tú estás entendiendo? Y hay gente frustrada. Hay gente frustrada que están... Se requiere de un tiempo para que Dios te bendiga. Claro. Se requiere de un tiempo para que Dios amplíe tu mente y tú sepas que Dios te va a bendecir a través del trabajo que tú hagas, que Dios no va a bendecir gente perezosa. No solamente trabajo, a veces trabajo ministerial, porque a veces Dios llama a gente que lo llama y no, ahí es que lo quiere. Pero otras veces Dios te llama también para que tú también trabajes fuera, simultáneamente con lo ministerial, porque tú no traes una educación. Y Dios necesita gente educada aquí adentro. Dios no menosprecia, ni yo tampoco, ni debemos menospreciar a aquellas personas que no han estudiado. Pero es que hay tiempo de estudiar. Claro. No importa tu edad, no importa la edad que tú tengas. Si tú le sirves a Dios, si tú predicas, oye, termina ese bachillerato. Vete a la universidad, ve a un instituto bíblico. Prepárate. Haz algo, porque tú lo vas a hacer con excelencia. Entonces, yo me quedé esos 2 años, pero me sirvió muchísimo leer la Biblia por 2 años. Eso lo digo para las personas que están en proceso, de que Dios nada más lo tiene leyendo la Biblia y orando. Hay gente que sí realmente, Dios lo tiene ahí. Que Dios que lo hace, sí. Que es Dios que lo tiene ahí, le cierra todas las puertas. Porque necesitan tener una base, porque van a venir demasiadas tentaciones. Sí, hay gente también que sí tiene la preparación, pero aún así Dios los entra en ese proceso de lectura de la Biblia y oración. Porque conozco de alguien que es arquitecto, que viene de una familia de arquitectos. Es imposible que él no consiguiera trabajo. Y con su familia no pudo, que tenía las relaciones del país, no pudo. Y en ese tiempo él estaba leyendo la Biblia y orando. Entonces ya cuando se agotó ese proceso, entonces vinieron las bendiciones, pero él entendió. No, y él estaba preparado, porque cualquier tentación que pudiera venir, ya él tenía la palabra. Exacto. Ya él estaba fortalecido en el espíritu.
Y eso fue lo que pasó conmigo. Y eso yo no te quiero decir que yo no fallé en algún momento. Que ese es el punto, exacto. Eso me libró. El punto de que Dios te pone en un tiempo a estudiar la palabra y a orar, es porque Dios sabe que ningún título es que te da la fortaleza para confrontar una tentación. No. O sea, esa preparación que se necesita para conseguir un empleo en la vida o un trabajo o levantar una empresa, no es la misma preparación que se utiliza para decir que no en un momento de tentación. Usted sabe, los profesionales que han tenido tentaciones, que han destruido todo su esfuerzo, le han cerrado puertas. Entonces, la oración y la lectura de la palabra, Dios, primeramente también para mostrar su amor, que tú lo conozcas, porque es conocer a tu Dios. Amén. Pero también con el objetivo de guardarte de muchas cosas que sin eso no vas a poder vencer. Así es, así es. Y bueno, ¿qué te digo? Después de ahí, porque, por ejemplo, si tú entras a lo que es lo profesional y a que te pueden dar un buen trabajo y tú vas a cobrar mucho, tú sabes que se te pueden llenar los ojos. Claro. Pero cuando tú tienes ya el conocimiento de la palabra, cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, o sea, tú puedes no caer en la tentación. Claro, exacto. ¿Me entiendes? Entonces, todo Dios lo permite por algo. Con un propósito. Todo lo permite con un propósito. Cuando saliste de ese tiempo, de 2 años de Biblia y oración, ¿qué pasó en tu vida? No, yo comencé a hacer cursos. Tú sabes, yo no conocía mi propósito. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer cursos de belleza. Empecé a hacer cursos de belleza y cursos de qué sé yo. Pero ya cuando pasé los 2 años, yo dije, pero yo tengo que ir a la universidad, porque aquí nos gusta mucho quedarnos ahí en el bachillerato. Yo dije, yo tengo que ir a la universidad, espera. A veces con orgullo, soy bachiller. Y yo descubrí que era buena para lo que tiene que ver con la gramática, la redacción, el hablar bien ya se estaba desarrollando también. Yo dije, bueno, yo voy a estudiar lengua española. Yo estaba indecisa entre comunicación y ser maestra. Pero tú sabes, era mucho más fácil estudiar educación, aparte de que había más oportunidades. Claro, muchas más. Y yo entonces entré a estudiar para ser profesora. Me hice licenciada en lengua española. Okay. Y me sirvió muchísimo, pero no pude ejercerlo aquí, porque ya al final fue que me tuve que ir para Estados Unidos. O sea, Dios como quiera hizo. Me fui como quiera. Dios mío, Padre. Así es. Cuando yo me fui, yo recuerdo que ya iba a entrar a tesis. Okay. Y yo me fui allá y vine, hice mi tesis. A los meses yo vine, yo ahorré, entré a trabajar de una vez, ahorré y vine, hice mi tesis y luego me fui otra vez y vine a graduarme acá. Wow. No lo ejercí, pero yo no quise dejarlo ahí porque tú sabes que el Señor le agrada que nosotros cuando comenzamos algo lo terminemos. Exacto. Y aunque yo no lo ejercí, me sirvió, porque me sirvió para escribir mis libros. Wow. Mis libros los escribí yo, lo edité yo, o sea, yo. Dios mío. O sea, que sí me sirvió. Aparte de eso, ahora, en la iglesia donde me congrego allá, mi pastor me dijo que quería que yo fuera una de las maestras del Instituto Bíblico. Oye. Que se va a aperturar. No tiene que ver con la Biblia, pero tiene que ver con esta parte de la gramática. Okay. Tú sabes que dan una parte como para repasar la parte de la gramática, la redacción, la lectura comprensiva. Exacto. Y yo voy a ser maestra, si Dios permite, del Instituto Bíblico. O sea, que me sirvió. Yo le preguntaba al Señor, ¿para qué yo hice eso? Si yo no lo voy a ejercer. Pero sin embargo me sirvió incluso para expresarme mejor. Claro. Fue una preparación. No es que estamos hablando ahora, pero esto no se ha terminado. Quién sabe los libros que Dios siga entregándote. Amén. Las conferencias que tengas que dar. Sí, he dado conferencias. Todo lo que Dios te va a poner, no, las que faltan, porque ya se pasaron, las que faltan. Amén. Entonces, sabes que eso es muy importante escuchar este testimonio, porque sé que hay muchas personas, mujeres específicamente, que se quedaron, se estacionaron en un lugar donde no era su destino. Sí, yo me sentí estancada y saben que mi primer libro de hecho tiene ese título, se llama De estancada y depresiva a mujer profesional y que motiva. Yo quise ponerle, que desde que tú lees el título ya tú sabes lo que habla el libro. Él dice, voy para allá. Yo realmente me sentí así cuando llegué a Estados Unidos. ¿Cómo o sea, que es? un proceso. Hay algo que me interesa mucho y quiero aprovechar, aunque quizás no lo pediste así, ni quizás es lo que anda buscando, porque el objetivo tuyo es edificar a las personas. Pero me interesa a mí sí saber cómo es que te vuelves coach, de ayudar a la gente, de levantar a la gente. Háblame un poquito de eso. Nosotros no vamos, pero tú sabes que el Señor como que me revela las preguntas, me llega. Entonces, Amén. Me bajó eso. Pregúntale cómo ella alcanzó ese punto. Porque hay muchas mujeres allí que se están viendo como las que todo el tiempo van a ser ayudadas. Y no se imaginan que como Dios hizo contigo,
el propósito en la vida de ellas es que ellas levanten a otras mujeres. Hay mujeres que están esperando que su vida entera es para que me levanten a mí. No, y nos gusta mucho llenarlo y palabras, Sí. pero hay un momento de accionar. Claro. Bueno, realmente yo comencé a escribir a través de las redes sociales textos, o sea, escritos que hablaban de motivación. Porque como yo había salido de la depresión, Sí, exacto. yo le decía a las mujeres específicamente, más que a los hombres, que ellas podían también salir de allí. Y tú sabes que hay cosas que te pueden llevar a la depresión. Sí. Entre esas cosas está la parte de los recursos. Aunque decimos que no, y ok, tenemos al Señor. Y yo te digo que yo en una casita de zinc, yo puedo ser igual de feliz que en una casa grandísima. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en el corazón. Exacto. Ahora bien, cuando tú no tienes para darle comida a tus hijos, te viene esa tristeza porque te viene. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tú pasas por esos procesos a veces sin la necesidad de pasarlo. O quizás tú tienes la necesidad de pasarlo 1 año, pero no 3 ni 4. Es por eso que nosotras debemos prepararnos profesionalmente también. O en el don que tengamos, quizás tú lo que hagas es las uñas, o a lo mejor tú haces, no sé, bizcochos, comida, lo que sea. Que esa área tú la fortalezcas. Entonces yo empecé a escribir, a motivar a las mujeres a través de Facebook, recuerdo, diciéndole que ellas también podían, así como yo, que yo venía con hijos y que yo había terminado la universidad. Y yo me encontraba en un país en el que yo estaba con mis 4 hijos y yo no tenía nadie allí. Wow. Me llevó mi papá, pero yo ni siquiera vivía en el estado que vivía mi papá. Dios yo estaba mío. sola. Wow. Y yo tuve que irme a trabajar a una factoría donde yo trabajaba 12 horas y amanecía parada. Wow. Y aquí yo trabajaba como secretaria en una universidad y en un instituto, daba clases, todo lo aquí era muy fino, muy a irme para allá, eso, ¿tú me entiendes? Entonces yo decía, sí se puede. Yo le hablaba a ella de eso y por ahí comenzó. Entonces fue ahí cuando decidí escribir mi libro. Pero yo dije, yo vine aquí a Estados Unidos y yo sé que hay mucha gente que viene a Estados Unidos y van a una factoría, se sienten felices porque cobran dinero en dólares, pueden mandar dinero para allá, para Dominicana o para cualquier país de donde sea, y se sienten como conformes. Pero es que Dios te dio un talento. Dios puso dones en ti. Claro. Tú no te puedes quedar ahí. Y yo dije, yo no me voy a quedar ahí. Entonces investigué y me inscribí allá en una academia e hice lo que es coach personal. Me hice coach personal certificada. Wow. Me hice coach y de ahí en adelante comencé a hablar ya, tú ves, con más base y todo eso. Hice también cursos en cuanto a lo que tiene que ver con la autoestima, ese tipo de cosas. He estudiado mucho sobre lo que son emociones, el desarrollo, el crecimiento personal, todo este tipo de cosas. Y ya luego entonces escribí mi segundo libro. O sea que ha sido un proceso de muchos años, pero que he sido constante en cuanto a mi crecimiento personal. He entendido que nosotros tenemos varias áreas, somos integrales, tenemos el área espiritual, el área profesional, el área de la salud, el área familiar, el área de la recreación, que le falta mucho a los ministros. Sí, muy fuerte. Que se estresan, que se ponen ansiosos, se deprimen. Se cargan. El área, ¿sabes cuál? Interrelacional, que es que es tener amigos y compartir, claro. Que a nosotros nos falta mucho porque tú sabías que la gente del mundo, como decimos, tienen en qué recrearse, pero nosotros no tenemos, casi no decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Y eso nos falta, ¿me entiendes? Muy fuerte, eso es cierto. Entonces tenemos que también esas áreas hay que trabajar en esa área. Claro, hay muchas personas que están... Y ahora estoy estudiando psicología. Me faltaba eso. Ok, y una preparación, señores, ya ustedes saben, hay muchas personas que a veces se encierran cuando logran algo y te felicitamos porque realmente continuaste. Amén, amén. Y sé que esto nos sirve a todos para tomarlo de ejemplo, porque el hecho de que logres una cosa no significa que llegaste hasta ahí. Voy a hacer referencia a algo que no es cristiano, pero me impactó cuando me reuní con un colega que trabaja en redes sociales, igual que mi esposa y yo. Y fue que él habló de Arnold Schwarzenegger. Hay una serie que salió en una plataforma de Arnold. Y él habla de cómo él venía de un hogar donde su papá no iba a entender los pensamientos que él tenía de crecimiento. Entonces, para no limitar ese crecimiento, él tuvo que salir del lugar.
y cumplí cada meta. Como fisiculturista fue reconocido, se ganó como 5 veces o más premios de fisiculturismo. Después como actor, él dijo, tengo que hacer algo más. Después de que fue actor, fue gobernador y pasó por muchas etapas. Entonces ahora le hicieron una pregunta a él y él dijo que todavía va por más. El amigo me hablaba de eso porque decía que nosotros que hemos conocido a Jesús, deberíamos tener una fe en cuanto a las cosas también terrenales, de llegar a posiciones que nos permitan también ayudar al reino. Amén, claro. Así como David, que no se quedó siendo el que mejor tocaba el arpa o el que mataba a los leones, sino que dijo, wow, hay algo sobre mí, entonces déjame ponerlo en función, y alcanzó un reinado que le permitió ayudar a la nación completa. Así es. O sea, que lo que tú ves hoy como una simple semilla, si le echas agua, le pones carácter, mañana va a ser un árbol lleno de frutos. Sí, si uno es constante. En la constancia. O sea, que es un poderoso testimonio. Amén. Y sé que hay gente que hoy mismo se van a levantar, se van a peinar. Amén. Sí. Y esa disciplina que nosotros adquirimos en Claro. lo que es lo profesional, la llevamos a lo espiritual. Ahí es que está lo fuerte. Porque déjame decirte que una de las cosas que a mí más me costó fue la disciplina espiritual. Que de hecho todavía yo estoy luchando con eso. Porque tú sabes más que nadie que uno a veces no quiere leer la Biblia, no tiene el deseo. Pero yo Pero sé, tú yo tienes sé. que hacerlo. Pero yo sé lo fuerte Tú no que tienes es. deseo de orar a veces. Mira, es fuerte porque en el caso mío, un ejemplo que también estoy en la radio y me toca estar en uno matutino a las 6 de la mañana, a veces todos los días, a veces 3 días a la semana. Recuerdo que un día no me tocaba ir a la radio y yo dije, bueno, yo voy a dormir, yo voy a descansar porque no tengo que ir. Y el Espíritu Santo, yo estoy aquí Levántate. esperándote, como todos los días, para que te haga esta oración. Yo tuve que levantarme a esa oración. Y yo pensaba que yo iba a hacer esa oración. Que va, yo empecé a orar por la nación, me fui en lágrimas, seguí orando. De ahí me empezaron a llamar gente de diferentes países para que siga orando. Cuando yo me vine a dar cuenta, yo estaba desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía orando por muchísima gente. O sea que realmente hay días, pero también hubo un día que yo lo había pautado para la oración. Y te quedas dormido. Y ese día no pude orar. No pude orar. Y es válido. Y mira, me levanté y de todo, salí, hice diligencia. Y cuando vuelvo a la casa, que estoy en la hora de comida, mi esposa me dice, vamos a orar por los alimentos. Y ahí me acordé, dije, wow, no hice la oración de las 5. Tú sabes que Dios permite eso. Sí, sí. Porque también tú te crees después que eso es por ti. No, y a Dios le encanta. Que es porque... No, por lo menos a mí. A Dios le gusta un ejemplo que en las temporadas que estoy orando muchísimo, no me invitan a ministrar, no hay puertas. Y a veces cuando la oración no estoy tan ferviente, se abren puertas y los milagros, la gente sanando. Porque no eres tú, y ni yo depende tengo que de tu decir- oración. Y hubo una hermana que me llamó a mí de Canadá y me dijo, wow, yo recibí un milagro, Dios tú sos terrible. Y yo le dije, mira hermana, eso lo hizo Dios, porque Oye, me queda ese eso. fue el día más difícil de mi vida, yo tuve que testificar. Ese día yo no había orado, estaba incómodo, había pasado de todo, un tapón cogí. Yo hice esa oración la más rápida, Padre, sánala en el nombre de Jesús, por audio. La mujer me llamó, ya estoy sana. Yo, wow. Entonces, no, Así es. Dios lo permite también, Sí, pero sí. es muy importante. Tenía mucho que no se decía. No nos vamos a llevar de eso. Tenía Mira, mucho, tenemos que tener disciplina. tenía mucho que no se decía esto, de que se necesita la disciplina en la vida. Sí. Tocamos Para tantos todo. temas espirituales que se nos olvida que a veces dicen, mira, eso es evangélico. Hay que arreglar muchas cosas. Hay que arreglar muchas cosas. Es más que necesario, obligatorio, para poder ser salvo. Sí. Sí, lo puede decir, lo que iba a decir. El área familiar es muy importante Sí. también, que a veces la descuidamos. Los ministros. Yo te voy a decir que yo antes quería mostrar que me llevaba bien con mis hijos. Y esa era mi intención. Era esa. Pero el Señor trabajó conmigo y trató conmigo de que no es mostrar, es Tiene que ser. realmente llevarme Ujú. bien con mis hijos y mi familia. Ujú. Y ahora yo disfruto eso. Y nosotros estamos muy pendientes a la gente allá afuera, a orar por ellos, a Señor esto, y a los hijos a veces los... Te quiero bendecir en este día porque todas las áreas que estás tocando son las áreas que afectan a los ministros. Tú sabes que hay una historia que yo la comparto mucho cuando me toca ministrar en conferencias o en lugares que hay pastores. Y es la historia del niño que su papá estaba predicando y la gente estaba aplaudiendo, llorando. Algo muy bonito estaba pasando. Y el pastor está sentado al lado del hijo de ese ministro y dice, wow, este hombre poderoso, como Dios lo usa. Y el niño le dice, pastor, yo quiero que papi se lleve eso a la casa. Y dice el pastor al que el púlpito. Ay, ay, ¿Por qué? Para que sea en la casa como él es cuando está ahí arriba. Entonces, la parte familiar hay que trabajarla. Hay que trabajar. No hemos vuelto tan espirituales a veces que se nos olvida que Jesús se hizo hombre. Ujú. Compartió con gente. Claro. Hizo un buen vino. Sí. Se bebió su copita. Sí, entonces Jesús hizo hombre, se humanizó para hacerlo entender que el secreto
es ser un buen humano, no ser un buen espíritu. Hay gente que se quiere ganar a la gente hablándole de Cristo. Pero no es solamente hablarle de Cristo. Demuéstralo. O sea, ni hable a veces de Cristo. Es tu comportamiento y cómo tú tratas a la gente. Sí. Tú sabes. Eso lo hemos visto, claro. Entonces, es necesario, son cosas que se hablan, pero es necesario repasarlas. Repasarlas, Créeme claro. que nosotros somos bastante olvidadizos. Sí. Y es necesario repasar esos temas. Bueno, este tiempo ha sido de mucha bendición. ¿Cómo las Gloria personas a pueden Dios. seguirte en las redes sociales? ¿Cómo pueden encontrarse con tu libro, tus materiales, contenido? En las redes sociales, en Facebook, mi página profesional de Facebook se llama Keila Lora Coach. Okay. Pero mi página personal, por donde obviamente todo el contenido que comparto es contenido de valor. Okay. Pero por ahí yo comparto chistes, porque la gloria sea de Jesús, trato de ser balanceada. Yo por ahí te comparto chistes, te comparto cosas que yo hago en mi casa, comida. A mí me encantan los lugares naturales, yo te comparto los campos, los ríos, donde quiera que yo voy. Okay. También una palabra, pero mi página profesional por Instagram es Keila Lora _. Okay. Tengo ahora una página que abrí para el ministerio que es para compartir específicamente la palabra porque quiero respetar un poco de que hay gente que me sigue por lo de que soy coach y ese tipo de cosas y no solamente hablarle del Señor. Y tú sabes, exacto, yo entiendo. Yo siempre comparto aunque sea un verso bíblico, claro. Pero tengo una página nueva que se llama Keila Lora Ministerio en Instagram y también la tengo en Facebook. Okay. Mis libros lo pueden conseguir. Tengo un canal de YouTube que se llama Keila Lora también. Y mis libros lo pueden conseguir en Amazon, están los dos. El nuevo libro se llama Exitosa y Relajada, que habla acerca de lo que es la ansiedad, el estrés. Es un libro que realmente relaja, o sea, es un libro que te da claves para el éxito, pero sin tener que caer en ansiedad. Es un libro que me costó porque me pasé por un proceso por ese libro. Sí, está bueno eso. Lo pueden conseguir en Amazon, como te decía, los dos, el primero que mencioné. Y aquí en el país, si alguien lo quiere comprar. Y acá en el país está en Cuesta Libros, pero también está en Editorial Santuario, pueden llamarlo. Y ellos te envían el libro a cualquier parte del país. Ok, poderoso. Le damos gracias a Dios primeramente por este tiempo. Sí, es un tiempo muy hermoso, de bendición. Y sobre todo que genera cambios en la vida de las personas. Amén, amén. Gracias por este tiempo también. Gracias a ti. El título del segundo libro es muy bonito, Exitosa Relajada, porque yo conozco gente exitosa que yo sé que la gente dice, para ser exitoso así, no quiero. Con ese afán, soy exitoso, pero no tengo tiempo ni para mis hijos, ni para tomarme un café. No. Yo sé que eso va a ser de mucha bendición. Así que Dios te bendiga. Recuerda suscribirte a Excelencia Cristiana, pero lo más importante, suscríbete a la plataforma más grande del mundo que se llama Jesucristo. Si no has aceptado al Señor, búscalo. Aquellos que ya lo han aceptado, pero están como en una pausa de su vida, toma este tema, haz lo tuyo, levántate, peínate, como te dijo la mujer. Y ponte a hacer lo que tienes que hacer, motívate. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.